Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la sesión eh, encomendada ya desde hace unas semanas, ¿no? Estábamos básicamente en la unidad número 4, referente a estructuras hidráulicas, ¿no? Entonces, vamos a continuar justamente con la sesión de estructuras hidráulicas. Ya básicamente entre nuestros últimos temas se encuentran las obras de regulación y medición de caudales, ¿no? El día de hoy vamos a comenzar con las obras de regulación y ya la próxima semana terminamos con las obras de medición de caudales. ¿Ok? Em, Entre estas estructuras de regulación encontramos básicamente a las compuertas, ¿no? Que son aquellas estructuras que me van a permitir poder regular un caudal en un determinado canal, ¿no? Para los fines establecidos justamente, ¿no? En el proyecto, ¿no? Ya sean proyectos de irrigación, sean proyectos hidroenergéticos, ¿no? Entonces, en función de ello, vamos a involucrar básicamente el uso de estas compuertas, ¿no? Em, Vamos a ver el día de hoy los principios que nos van a permitir poder justamente evaluar esas estructuras, así como también observar y ver algunos ejemplos aplicativos de la aplicación, en este caso, de estas estructuras hidráulicas. ¿Ok? ¿Qué más habría que comentarles? Bueno, vamos a tener un espacio antes de finalizar la clase para poder absolver algunas preguntas o algunas dudas referentes al trabajo final, ¿no? Ya como ustedes sabrán, esta es la semana número 13, luego viene la semana número 14 y en la semana número 15 ya en este caso procede la sustentación de ese trabajo final, ¿no? Entonces ya ustedes deberían estar a un 70-80% de trabajo final, ¿no? Entonces, si existe alguna pregunta o alguna duda referente a ello, ¿no? Entonces vamos a tener un espacio en la parte final para poder absolver esas preguntas, esas dudas que pueden existir referente a este trabajo, ¿no? Importante señalar lo siguiente, ¿no? En total son 6 grupos, ¿no? Los cuales van a sustentar su trabajo, ¿no? Entonces aquí vamos a ser bien estricto con los tiempos porque, ¿no? Porque tenemos solamente 2 horas y en esas 2 horas tenemos que exponer los 6 grupos, ¿no? Entonces, cada grupo va a contar con 20 minutos, ¿no? Obviamente esos 20 minutos no va a ser para solamente sustentar su trabajo, sino que será en este sentido 10 minutos para la sustentación. Tienen que ser bien específicos, tienen que saber resumir correctamente sus diapositivas, ¿no? Y 10 minutos para una ronda de preguntas a cualquier integrante del grupo, ¿no? Yo voy a seleccionar al azar algún integrante y ese integrante justamente me tiene que responder las preguntas específicas referentes al trabajo final, ¿no? Entonces, eso justamente para que quede claro, ¿no? Eso para que quede claro. Eh, Como la sustentación en ese sentido del trabajo es la semana número 15, ¿no? Entonces ustedes tendrán que presentar el trabajo como máximo, el día domingo de la semana 14, ¿no? El domingo hasta las 11:59 p.m., ¿no? Y ya el día lunes nos juntamos para poder proceder con la sustentación del grupo, ¿no? Como vuelvo a repetir, son 10 minutos de exposición. Esa exposición puede desarrollarlo todo el grupo o en todo caso, ¿no? Delegan, ¿no? O señalan a algún integrante que presente y sustente todo el trabajo, ¿no? Pero más o menos ya les voy indicando para que puedan controlar su tiempo. Porque, vuelvo a repetir, son 6 grupos, ¿no? Si no respetamos los tiempos, no vamos a terminar, ¿no? Entonces eso para que ya quede claro desde ya, ¿ok? Así que nada, ¿no? Igual vamos a tener este espacio al final. Si por ahora he quedado alguna otra pregunta, la podemos ir absolviendo, ¿no? Pero vamos a avanzar en primer lugar con la temática del curso, que ya básicamente es
uno de los últimos temas, ¿no? Las obras de regulación y de medición, ¿no? Principalmente ello. A ver, veamos. Eh, Básicamente lo que vamos a ver es una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué cosas medimos, ¿no? ¿No? ¿Qué cosas son las compuertas? ¿Qué cosas son los vertederos, orificios, aforador, Fairchild? Que básicamente son estas estructuras tanto de regulación como también de medición, ¿no? Entonces, ¿por qué justamente o qué implica poder medir un flujo, ¿no? Un flujo nos permite poder contabilizar la cantidad de agua que va a pasar por un determinado sistema, ¿no? Este determinado sistema puede encontrarse en el sector industrial, ¿no? En el sector de riego, ¿no? En el sector tanto de riego por presión o riego por gravedad, ¿no? En sistemas de abastecimiento de agua potable, ¿no? O de alguna otra forma en abastecimientos de combustibles, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante medir flujos? Porque nos permite también evaluar el funcionamiento de los sistemas que van a estar involucrados en ellos, ¿no? Nos permite investigar tanto la cantidad de dotación y abastecimiento de agua, ¿no? Y de alguna otra forma poder controlar procesos de dotación y abastecimiento, ¿no? Es decir, regular, ¿no? Regular la cantidad de agua que va a ser distribuida a un determinado sector. Eh, Existen muchas estructuras que nos van a permitir justamente poder medir flujos, ¿no? Y entre esas estructuras tenemos las siguientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a las compuertas, ¿no? Las compuertas son básicamente estructuras que van a regular el nivel o caudal, ¿no? De acuerdo a la posición en que se coloque, ¿no? En el sistema, ¿no? Tenemos los vertederos, ¿no? Los vertederos que son dispositivos prácticos y económicos que me van a permitir poder justamente eh, determinar, ¿no? O definir un tirante suficiente, ¿no? Y sobre la medición de ese tirante a evaluar en un vertedero, ¿no? Con ello voy a yo poder controlar tanto el nivel para medir la cantidad de flujo que va a pasar a través de un canal, ¿no? Eh, Entre las compuertas y los vertederos han sido uno de los instrumentos que se han utilizado desde épocas antiguas, ¿no? Entonces es importante señalar esto. Orificios, ¿no? Este tema de orificios que ustedes lo vieron en recuerdo mecánica de fluidos, ¿no? Habían orificios libres o u orificios sumergidos, ¿no? Eh, entonces se usan, ¿no? Para poder, ¿no? Controlar tanto el nivel y distribución de caudal en, por ejemplo, sistemas de regadíos, ¿no? Y finalmente tenemos los aforadores, ¿no? En este caso, el aforador partial, ¿no? Que son más usados para poder medir el flujo, ¿no? Medir el caudal, ¿no? Importante tener en cuenta que esos aforadores partial van a tener pérdidas de carga muy pequeñas, ¿no? Y entre los diferentes sistemas o formas de poder medir flujos, ¿no? Son los que tienen una buena exactitud, ¿no? Y presentan una insensibilidad a la velocidad de aproximación. Vamos a comenzar el día de hoy por las compuertas, ¿no? ¿Qué cosa en ese sentido es lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa, en primer lugar, definir qué cosa es una compuerta? Una compuerta básicamente es aquella estructura hidráulica, ya la compuerta se define como una estructura hidráulica para poder justamente eh, poder regular el nivel de agua, ¿no?
de acuerdo, evidentemente, a la posición, ¿no? De acuerdo a la posición en que se coloque ese sistema, ¿no? Eh, una compuerta está compuesta principalmente por una placa que es móvil, ¿no? Es importante señalar que las compuertas son estructuras móviles, ¿no? Eh, Estas compuertas pueden ser planas o pueden ser compuertas curvas, ¿no? También conocidas como radiales, ¿no? Y van a ir graduándose, va a ir variando en ese sentido la altura del orificio y a la vez, a medida que yo voy variando la altura de ese orificio, va a ir variando también el caudal, ¿no? Es por eso que es una estructura que regula el caudal. Aquí tenemos diferentes tipos de compuertas que seguramente van a poder observar, van a poder ver en distintas elementos en general, ¿no? Elementos o sistemas tanto de riego, tanto hidroeléctrico o tanto de abastecimiento de agua potable, ¿no? Por ejemplo, las compuertas verticales, que me parece que estas estructuras son las más comunes, ¿no? Seguramente ustedes habrán podido observar o presenciar, en este caso, las compuertas verticales, que son aquellas compuertas comunes que voy a ver en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Luego tenemos las compuertas inclinadas, ¿no? En este caso, ¿no? Son muy poco, en algunos proyectos mineros en específico, ¿no? Debido a su configuración, ¿no? O en todo caso, esto se ve también bastante en laboratorios, ¿no? Pero comúnmente son poco vistos, ¿no? Y tenemos las compuertas radiales, ¿no? Estas son las compuertas radiales. Estas tampoco son tan difundidas, pero sí existen, ¿no? Aquí muy cerca a, me parece, al Chosica, ¿no? Donde hay una bogatoma, entonces allí se han colocado compuertas radiales, ¿no? Esas compuertas radiales trabajan por un sistema eléctrico que las abre y las cierra, ¿no? Entonces son estructuras también que, mm, si bien no son tan difundidas como las compuertas verticales, pero sí podemos observar en algunos casos la implementación de estas. Aquí tenemos el comportamiento de flujo en una compuerta, ¿no? Vertical en específico, ¿no? Eh, Como podemos observar, esta sería una compuerta vertical con un flujo libre o descarga modular, ¿no? Cuando es un flujo libre, cuando yo puedo observar, ¿no? La generación de resalto hidráulico, ¿no? Porque el flujo pasa de un estado supercrítico a un estado subcrítico, como podemos observar aquí. Pero por otro lado, yo puedo tener una condición sumergida, ¿no? También conocido como compuerta vertical con flujo ahogado, ¿no? En este caso, el resalto hidráulico es un resalto hidráulico sumergido, ¿no? Sumergido. Entonces, recapitulando, nosotros podemos decir que una compuerta es una estructura de placa móvil, ¿no? Y que puede moverse de forma vertical siempre y cuando se trate de una compuerta vertical y que me va a permitir poder graduar la altura del orificio, ¿no? Aquí llamamos orificio y llamamos a esto, ¿no? A este espacio que está aquí, lo conocemos como orificio, ¿no? Este orificio tiene una altura A, en este caso tiene una altura A, ¿no? Y este orificio se va descubriendo en su parte inferior, ¿no? Controlando la descarga producida. Este orificio, ¿no? Que forma parte de la compuerta, generalmente se encuentra en el fondo de un canal, ¿no? Y por lo general coincide con el ancho de este canal, ¿no? Este orificio tiene una abertura A y el ancho será básicamente el ancho de mi canal, ¿no?
el caudal que va a pasar a través de la compuerta puede analizarse mediante una red de flujo, ¿no? Aquí justamente podemos observar eh, las características o condiciones de este flujo, ¿no? Tenemos aguas arriba, tenemos un tirante I1, tenemos una velocidad I1 al cuadrado entre 2G, pero bien mínima, ¿no? Aguas abajo tenemos, ¿no? Un tirante, ¿no? Recuerden que este área, este tirante, ¿no? Aquí se va a producir la famosa vena contrapta, que seguramente se habrán acordado de su curso de mecánica de fluidos. El flujo se va a contraer, ¿no? Entonces por eso tengo que considerar un coeficiente de contracción, ¿no? Tengo una altura de velocidades, ¿no? Y tengo una pérdida de energía, ¿no? Sí o sí va a existir una pérdida de energía, ¿no? Por aquí tengo una abertura A, eh, tengo un coeficiente de contracción y tengo justamente mi tirante, en este caso, ¿no? Mi tirante contraído. En mecánica de fluidos se le conocía como vena contrapta, ¿no? Aquí, profundidad contrapta. Continuamos. Vamos a analizar en primer lugar una compuerta vertical con un flujo libre o un flujo modular, ¿no? Justamente como pueden observar, un flujo en donde se puede observar la condición rápidamente variada, ¿no? Un flujo modular o descarga libre, ¿no? Es aquel flujo, ¿no? En donde por debajo de mi compuerta va a generarse, ¿no? Un salto hidráulico o resalto hidráulico, ¿no? Tal y como se puede observar ahí, ¿no? Y este salto hidráulico o resalto hidráulico no se va a sumergir, es decir, que se va a poder observar, ¿no? Se puede observar, ¿no? La estructura no se sumerge, ¿no? Se puede observar, ¿no? ¿Qué más, no? Hay una vena contrapta que va a salir inmediatamente a través de este orificio, ¿no? Si no existiera esta vena contrapta, esta abertura A, que está aquí, debiera tener la misma altura A que está aquí, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, el tirante disminuye. Entonces, como el tirante disminuye es porque se está produciendo una contracción aquí del flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a determinar esa contracción del flujo? Que sería un tirante I2, ¿no? Como, ¿no? Un coeficiente de contracción multiplicado por la abertura, ¿no? O la altura del orificio de mi compuerta, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, ¿no? Que justamente esta contracción, ¿no? Se va a dar principalmente a una pérdida, ¿no? Es una pérdida que se da principalmente en sistemas de flujos, ¿no? A esas pérdidas se desconoce como una pérdida en el caso de esta coeficiente de contracción, esta pérdida se va a incluir en un coeficiente de descarga, ¿no? Como ustedes recordarán, un coeficiente de descarga es aquel coeficiente que agrupa todas esas pérdidas que se van a poder generar en un sistema hidráulico, ¿no? Como en este caso un coeficiente de contracción, ¿no? U entre otros elementos, ¿no? Entonces mi caudal real va a ser igual a un área multiplicado por la raíz de 2G por H y por un coeficiente de descarga, ¿no? Ese coeficiente de descarga, vuelvo a repetir, es el que agrupa, ¿no? Las pérdidas, ¿no? Entonces, esa es la ecuación nosotros que definíamos en mecánica de fluidos, ¿no? Esta ecuación definida en mecánica de fluidos es la ecuación de un orificio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar las cantidades de orificio para poder, en ese sentido, ¿no? Definir las ecuaciones bajo una compuerta, ¿no?
que básicamente el comportamiento va a ser el mismo, ¿no? Principalmente ello. Este coeficiente de descarga puede variar entre 0.5 y 0.57, ¿no? Y por ende el coeficiente de contracción va a variar o va a ser igual aproximadamente a 0.61. Entonces, de acuerdo a esta ecuación de descarga, que justamente se definió en mecánica de fluidos como la ecuación de orificio, A representa la abertura de mi compuerta, ¿no? B representa el ancho de mi compuerta, que generalmente este ancho de mi compuerta va a ser igual al ancho de mi canal. Esta longitud, ¿no? Sería la longitud desde la compuerta hasta el valor de I sub 2, ¿no? Por aquí lo voy a definir, ¿no? Esta longitud L, que es desde mi compuerta, la abertura de mi compuerta, hasta mi tirante I sub 2. Y este valor de L es igual a la abertura sobre mi coeficiente de contracción, ¿no? Y 1, que es el tirante aguas arriba de la compuerta, y 2, que es el tirante, ¿no? Justamente la altura de la vena contracta aguas abajo de la compuerta, ¿no? Definimos nosotros que la altura de esta vena contracta es igual al tirante I2, y igual al coeficiente de contracción multiplicado por la altura de mi compuerta, ¿no? I3 sería mi tirante aguas abajo de mi compuerta, ¿no? Entonces aquí tenemos I1 antes de mi compuerta y 2 aguas abajo de mi compuerta, justamente en donde se desarrolla esta vena contrapta, y sub 3, que es el tirante aguas abajo, ¿no? Aguas abajo ya de todas estas estructuras. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Para el caso de compuertas verticales, ¿no? Si en este caso el tirante I1 sobre el valor de A es menor a 1.35, entonces la ecuación no va a tener validez, ¿no? Entonces siempre hay que verificar esta condición, ¿no? Eso es importante. Siempre verificamos esta condición. Que mi tirante I1 sobre la altura de mi compuerta es igual a menos, perdón, es igual a, tiene que ser menor a 1.35, ¿no? ¿Cómo estimamos justamente este coeficiente de descarga, ¿no? ¿Cómo es que vamos a evaluar este coeficiente de descarga, ¿no? Este coeficiente de descarga lo vamos a evaluar por Cofré y Baucher, ¿no? Ellos propusieron un nomograma que pueden observar justamente a continuación, a partir, evidentemente, de algunos datos experimentales, ¿no? El abaco adjunto, donde C sub D depende de el tirante I3 sobre A, ¿no? Siendo en este caso el tirante I3 aguas abajo de mi compuerta, ¿no? Cuando la descarga está en ese sentido ahogada, ¿no? Cuando la descarga en ese sentido está ahogada. Entonces esas, de alguna u otra forma, podemos apoyarnos en estas tablas para poder estimar un coeficiente de descarga, ¿no? Recuerden que en el eje X tenemos el valor de tirante 1 sobre A, y luego tenemos esas rectas radiales que representan, en este caso, mi tirante I3 sobre el área, ¿no? Interceptamos esos dos y con ello obtenemos un coeficiente de descarga. Ahora, entonces hemos visto nosotros ahí una condición para una compuerta vertical bajo un flujo modular, ¿no? Un flujo modular o un flujo libre, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tengo un flujo
sumergido. Entonces, para ello, ¿no? Para el caso de un flujo sumergido, este se va a producir cuando el flujo no es en ese sentido modular, obviamente, ¿no? Y cuando un flujo no es modular, cuando en este caso mi tirante I2 es mayor a 0.5, ¿no? Y 1, ¿no? 0.5 por I1 más 0.6 por A, que sería la altura, ¿no? La altura justamente. La descarga va a estar dada por la siguiente ecuación, ¿no? Mi caudal es igual a un coeficiente C sub D multiplicado por una sub 0 y todo esto por la raíz de 2G por H. Siendo H en este caso la carga de energía aguas arriba de mi compuerta, ¿no? ¿Cómo determino mi carga de energía, ¿no? Como el tirante I1 más la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces g, ¿no? Entonces imagínense que yo tengo mi compuerta, ¿no? Aquí está mi compuerta. Inmediatamente sale el flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo sé, ¿no? ¿Cómo sé que es un flujo sumergido? Entonces para ello aplico esta condición, ¿no? Mi tirante I2 tiene que ser mayor que 0.5 y tirante 1 más 0.6 multiplicado por la altura de mi compuerta, ¿no? Entonces, si se cumple esta condición, es porque mi flujo no es modular, ¿no? Mi flujo no va a ser modular. Y ya con ello planteo mis ecuaciones de compuertas, ¿no? Siendo H, ¿no? Mi altura de energía aguas arriba. Igual que hace un momento, ¿no? Existen tablas, existen ecuaciones para poder evaluar justamente estos coeficientes de descarga, ¿no? Aquí está justamente C sub D, mi coeficiente de descarga, ¿no? Necesito igual mis tirantes I2 y mi valor en este caso ahora de mi carga de energía, ¿no? Entonces con esas dos intersecciones voy a poder estimar un valor aproximado de mi coeficiente de descarga, ¿no? Ojo que estas tablas que podemos ver a continuación no son tablas que me van a dar un valor exacto, ¿no? Recuerden que son tablas empíricas, ¿no? Todo lo que vemos aquí son ecuaciones empíricas, ¿no? Sobre la base de, en este caso, de la experiencia, se generó justamente estas ecuaciones determinadas en ese sentido. Entonces hemos visto hasta ese momento compuertas verticales, ¿no? Pero como les dije, no necesariamente tenemos compuertas verticales, ¿no? También podemos tener compuertas inclinadas, ¿no? Una compuerta inclinada, ¿no? Es aquella compuerta como la que podemos ver aquí a continuación, ¿no? Eh, en esta cosa va a cambiar, ¿no? Con respecto a una compuerta vertical, ¿no? En ese sentido, la descarga se calcula con la ecuación de compuerta vertical bajo un flujo libre, pero ahora considerando un coeficiente de descarga que se basa en los resultados obtenidos en laboratorio, como aquí mismo se señala por Gentilini, ¿no? Entonces nosotros tenemos la ecuación aquí de una compuerta libre, ¿no? De una descarga libre, que sería esta que está acá. Entonces, lo único que va a cambiar aquí sería mi coeficiente de descarga, ¿no? ¿Cómo hallo mi coeficiente de descarga? Tengo un tirante I1 sobre, en este caso, mi altura, mi abertura, ¿no? Y tengo por otro lado mi ángulo respecto a la horizontal de mi compuerta, ¿no? Entonces, como es una compuerta inclinada, va a tener un ángulo, ¿no? Entonces, estimo un ángulo, ¿no? Una vez que estimo ese ángulo, voy a mi tabla, ¿no?
en la parte del eje X coloco mi, tirante I1 sobre la de abertura de mi compuerta y intercepto justamente con el ángulo dado a mi compuerta y con ello justamente puedo estimar un coeficiente de descarga, ¿no? Determinando directamente ese coeficiente de descarga, ya puedo calcular rápidamente eh, el flujo que va a pasar a través de esta compuerta. Finalmente tenemos las compuertas de segmento radial, ¿no? Estas compuertas que yo les he definido, se han señalado, ¿no? Estas compuertas radiales se producen o producen básicamente también dos condiciones, ¿no? Una descarga libre y también una descarga ahogada o sumergida, ¿no? Básicamente una descarga libre, ¿no? El nivel de aguas abajo, H1, no influye en el nivel aguas arriba, ¿no? H sub 0, ¿no? El nivel aguas abajo, H sub 1, es inferior, ¿no? A la altura de la abertura de mi compuerta, eso es obvio. Bajo la compuerta se produce una transición de flujo de descarga subcrítica a descarga supercrítica, ¿no? Debido al estrechamiento de la sección transversal bajo la compuerta se produce la contracción del chorro, ¿no? Ahorita vamos a ver esto, con una alta velocidad de flujo, ¿no? Entonces aquí podemos observar, ¿no? Esta sería una descarga libre. Aquí yo tengo mi compuerta radial. Aquí yo tengo mi compuerta radial. Siendo en este caso A el valor de la altura o de la abertura de mi compuerta. H sub 0 es mi nivel de aguas arriba, ¿no? H sub 1 es mi nivel de agua en la contracción del chorro. También se va a producir aquí una contracción de ese chorro, entonces hay que considerarlo. Eh, H sub 2 es mi nivel de aguas abajo, ¿no? O detrás de la contracción de mi chorro. R, ¿no? Que representa mi radio de la compuerta de segmento. T, en este caso, que representa la altura del punto de giro de la compuerta de segmento sobre la base, ¿no? Y teta, en este caso, que representa la inclinación de la compuerta del segmento, ¿no? Así como yo tengo una descarga libre, también puedo tener una descarga sumergida, ¿no? Como se puede observar aquí a continuación. En ese sentido, una descarga sumergida, ¿no? En una descarga sumergida en ese sentido, el nivel de aguas abajo, H1, influye en el nivel, ¿no? Aguas arriba, H sub 0, ¿no? El nivel de aguas abajo, H sub 1, es superior, ¿no? Como podemos observar, a la abertura de mi compuerta, ¿no? Aquí está la abertura de mi compuerta, H sub 1 es mayor porque está sumergido, ¿no? En este caso también se va a producir una contracción del chorro que evidentemente no vamos a poder observar porque queda cubierto por agua, ¿no? La ampliación de la contracción del chorro se reconoce, ¿no? Como un ligero aumento del nivel de aguas, ¿no? Como se puede observar ahí. Entonces aquí podemos ver, ¿no? A es la abertura de mi compuerta, eso ya hemos definido. H sub 0 representa mi nivel de aguas arriba. H sub 1 es mi nivel de aguas abajo, ¿no? Justamente en la zona de contracción del chorro, ¿no?
H sub 2 es el nivel aguas abajo detrás de la contracción del chorro. R es mi radio de la compuerta del segmento. T representa, ¿no?, la altura del punto de giro, ¿ok? Y teta sería la inclinación, ¿no?, con respecto a la compuerta de segmento. Para el caso específico de una compuerta radial, ¿no?, ¿cómo vamos a efectuar el cálculo, ¿no? Para el caso de una compuerta radial, ¿no?, el cálculo de la descarga en compuertas de segmento, ¿no?, específicamente para una descarga libre, en donde aguas abajo el flujo no está ahogado, ¿no?, la descarga se va a determinar mediante la siguiente ecuación, ¿no? Q, que representa mi caudal, va a ser igual a mu, que es mi coeficiente de descarga, multiplicado por A, que sería la altura de la abertura de mi compuerta, B, que sería el ancho de la abertura de mi compuerta, que por lo general es el ancho de mi canal, multiplicado por la raíz de 2G por H sub 0, ¿no? Siendo H sub 0 el nivel aguas arriba de mi compuerta. Entonces, de esa forma directa se determina, en este caso, eh, la descarga de un flujo a través de una compuerta radial. A través de una compuerta radial, como se puede observar aquí, ¿no? Específicamente para el coeficiente de descarga mu, este coeficiente de descarga mu se va a ver afectado tanto por la relación H sub 0 y el valor de A, que sería la altura de mi compuerta, ¿no? En este caso, el ángulo de la abertura θ va a ser igual, ¿no?, a el arco coseno de T menos A sobre R, ¿no? T menos A sobre R, ¿no? Este ángulo θ es el mismo ángulo que está aquí, ¿no? Entonces, nosotros conocemos esta altura que está aquí, que sería T menos A, y con ello ya podemos definir cuánto sería este ángulo, porque también conocemos el valor de radio, ¿no? Entonces es básicamente geometría. Y aquí podemos encontrar el valor de mu, ¿no?, dependiendo justamente de esta relación H sub 0 sobre A, ¿no? Determinamos ese valor de H sub 0 sobre A y con el ángulo que hemos determinado, con esos dos parámetros, podemos estimar un coeficiente de descarga que en este caso se le conoce como mu, ¿no? El coeficiente de descarga se le conoce como mu. Y de alguna otra forma, ¿no?, en la descarga de remanso bajo compuertas de segmento, ¿no?, la descarga se calcula como la descarga libre. Sin embargo, también se tiene que tener en cuenta este coeficiente de remanso K, ¿no?, además del coeficiente de descarga mu en ese sentido, ¿no? Q es mi descarga, ¿no? K es mi coeficiente de remanso, ¿no?, mu, que es mi coeficiente de descarga, ¿no? A, que representa la altura o la abertura de mi compuerta, B, que representa el ancho de mi canal o el ancho de mi compuerta, que son básicamente lo mismo, G, que es la gravedad, H sub 0, que es mi nivel aguas arriba, ¿no? ¿Y cómo vamos a determinar este valor de coeficiente de descarga, ¿no? En este caso con esta relación, ¿no? Eh, el coeficiente de remanso K va a determinarse, ¿no?, en primer lugar teniendo una radiación de la abertura sobre H sub 0 para una condición de inundación y de radiación A sobre H sub 2 para, en ese sentido, mi remanso, ¿no? Intercepto esos dos parámetros y con ellos voy a poder determinar el valor de K, ¿no? Entonces por aquí tenemos A sobre H sub 0, por aquí tenemos A sobre H sub 2, ¿no? Tenemos un cuadro de doble entrada.
Entonces interceptamos esta recta con justamente las curvas que están aquí y ello me va a dar un valor en este eje X que serían mis coeficientes de remanso. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio específicamente de lo que siempre se toma en cuenta, ¿no? De una compuerta vertical. Tenemos por aquí lo siguiente. Me piden determinar el tirante, los tirantes, ¿no? I2 y además la abertura en la compuerta, es decir, el valor de A, y verificar si se trata o no se trata de un flujo que es modular, ¿no? Un flujo modular es un flujo de descarga libre. Entonces, ello me piden, ¿no? ¿Qué datos tengo? Tengo mi caudal que esté 5 metros cúbicos por segundo. Tengo mi ancho de mi canal que es 2.3. Tengo mi coeficiente de contracción de 0.61 y mi tirante I1 igual a 1.6024. Tengo eso. Entonces, solamente aquí me queda resolver, ¿no? Vamos a resolverlo. Se les recuerda que ya tendrían que ir elaborando sus excedes, ¿no? Para poder resolver los problemas. Recuerden que el día de mañana hay una práctica calificada, entonces para que no les sorprenda en ese sentido. Muy bien, aquí tenemos justamente este primer ejercicio. Recordemos en primer lugar las ecuaciones a tomar en cuenta en un flujo de descarga libre, ¿no? Vamos a asumir de que se trata de un flujo de descarga libre, ¿no? Luego lo iremos a comprobar, ¿no? A ver, tengo por aquí mi caudal. Mi caudal es igual a mi coeficiente de descarga multiplicado por A sub 0. Todo esto por la raíz de 2G por I1 menos I2, ¿no? En este caso sabemos que I2, que es este valor I que está aquí, es mi coeficiente de contracción multiplicado por la abertura de mi vertedero, ¿no? Que en este caso es A. Mi coeficiente de contracción me lo están dando de dato. Están diciendo que mi coeficiente de contracción es igual a 0.61. Entonces ya tengo eso. Determino mi coeficiente de descarga mediante esta ecuación y luego procedo a resolverlo. Entonces eso es básicamente lo que tengo que hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si se trata de un flujo modular o no? Bajo esta siguiente expresión, ¿no? Si mi valor de la abertura es menor a 2/3 de I1, será el flujo modular, ¿no? Caso contrario, no será un flujo modular. Estos son los datos que tengo, I1 y caudal, velocidad, coeficiente de contracción y mi tirante I1, ¿no? Esos son los parámetros a tomar en consideración. A ver, yo lo que necesito conocer y lo que necesito determinar es la abertura de mi canal, de mi compuerta que no lo conozco, y también el tirante I2, ¿no? Bueno, el tirante I2 es rápido, ¿no? Porque yo conociendo ya la abertura lo multiplico por mi coeficiente de contracción y con ello ya determino mi tirante I2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que plantear las ecuaciones de coeficientes de descarga, ¿no? Por un lado yo tengo aquí que mi coeficiente de descarga es el valor de S sub C, todo esto sobre la raíz de 1
más I2 sobre I1, ¿no? Eso sería básicamente esta ecuación, ¿no? C sub C, acá está, ¿no? Sería C sub C, que es 0,61 sobre la raíz de 1 más I sub 2 menos I sub 1. I sub 2 sobre I sub 1, perdón, ¿no? Entonces tenemos esa primera ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a asumir un valor de I2, ¿no? Vamos a decir que mi I2 es igual a 1, ¿ya? Mi I2 es igual a 1. Y ahora yo tengo la otra ecuación, ¿no? Esta otra ecuación que me dice que mi coeficiente de descarga es igual a mi caudal, en este caso mi caudal es 5 metros cúbicos por segundo, sobre el área de mi orificio, que en este caso el área de mi orificio sería la abertura A, ¿no? De mi canal multiplicado por el valor de B, ¿no? Multiplicado por el valor de B, que es el ancho de mi canal, ¿no? Que sí me están dando que es 2,3. Y todo esto por la raíz de 2G por I1, que es dato, menos I2, que no es dato, ¿no? Entonces al final, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar tanto la ecuación 1 con la ecuación 2, y se supone que ambas ecuaciones me tienen que dar un valor de 0, ¿no? Para que justamente se logre este equilibrio. Si yo resto la primera menos la segunda, me tendría que dar igual a 0, ¿no? Entonces, esto de aquí es rápido, ¿no? Tengo dos ecuaciones y tengo, en este caso, dos incógnitas. Lo puedo resolver mediante mi calculadora, o en todo caso lo puedo resolver determinando en este sentido o aplicando el solver de Excel, ¿no? Entonces imagínense, a ver, vamos a poner eso para un costado. Imagínense que yo asumo que mi I1 es igual a 1, mi I2 es igual a 1 y mi valor de A es igual a 1, ¿no? Porque son valores realmente que no conozco, ¿no? Son valores que no conozco. Entonces, sobre la base de eso voy a comenzar a ir iterando, ¿no? Este es un proceso que es iterativo, ¿no? Recuerdan que ese es un proceso que es, en este caso, iterativo, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta todo ello para poder, en ese sentido, responder, ¿no? Básicamente ello, ¿no? Recuerden que el valor de A depende a su vez de I sub 2 y el valor de C sub C, ¿no? Eso me estaba olvidando de comentarles, ¿no? Entonces, en realidad, el valor de A es I sub 2 sobre C sub C, que es 0,61, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a asumir que, imagínense que mi valor de I2 es igual a 1, ¿no? No conozco cuánto es ese valor de I2, ¿no? Pero vamos a asumir que es igual a 1. Entonces, obviamente 1 no es la respuesta, porque si 1 es mi respuesta, tanto de ecuación número 1 como de ecuación número 2 no serían iguales, habría una diferencia de 0,09, ¿no? Menos 0,09. Entonces aquí lo que tengo que hacer es iterar, ¿no? Como vuelvo a repetir, lo pueden hacer mediante sus calculadoras o en todo caso, ¿no? En Excel, ¿no? Mediante la herramienta Solver. Entonces vamos a Solver, aquí está Solver, y aquí vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Cuál va a ser mi objetivo, ¿no? Mi ecuación objetivo. Mi ecuación objetivo va a ser este valor que está aquí, ¿no? Esta celda que está aquí, ¿no? Yo que quiero
hacer con esta celda? Yo quiero que esta celda que está aquí sea igual a cero, ¿no? Porque si esta celda que está aquí es igual a cero, eso quiere decir que mi ecuación uno es igual a mi ecuación 2, entonces he resuelto el problema, ¿no? Pero para que esta ecuación sea igual, esta celda que está aquí sea igual a cero, ¿qué es lo que tengo que cambiar, no? Lo que tengo que cambiar es este valor de tirante 2, ¿no? Si yo cambio este valor de tirante 2, capaz de que me dé un valor cercano a cero, ya habré resuelto mi problema, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Procedemos a resolver. Y en este caso me da un valor que es nulo, ¿no? Es decir, que yo había comenzado a iterar, ¿no? Yo había comenzado a iterar con un valor que me va a dar una convergencia y que me va a dar valores errados, valores erróneos, ¿no? Entonces, tengo que ir cambiando este valor, ¿no? Ya no voy a considerar uno, sino ahora voy a considerar de repente valor menor, ¿no? A ver, no sé, 0,8, ¿no? Hasta obtener una respuesta, ¿no? Aquí en Excel es cuestión de ir jugando nada más. Entonces, a ver, vamos a igualar. Miren, bajé a 0,8 y ya me ha dado un valor, ¿no? Me ha dado una convergencia. Es decir, asumiendo un valor de uno me daba un valor errado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hubiese podido hacer es subir o bajar, ¿no? Pero ya no podía yo subir ese valor, ¿no? Tenía que sí o sí bajarlo, porque si lo subía, la diferencia entre la ecuación uno y la ecuación 2 iba a ser bien grande, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer yo era bajarlo. Entonces yo bajé, ¿no? Pude haber bajado de repente poner 0,9, ¿no? A ver, vamos a ver qué hubiese pasado si hubiera colocado 0,9. Ya no vamos a poner 0,8, sino ahora 0,9. Entonces, a ver, ponemos solver, resolvemos. Ya ven, y con 0,9 ya me está resultando un valor, ¿no? Me está resultando un valor. Es decir, para que prácticamente de ecuación uno y de ecuación 2 sean cero, ¿no? ¿Por qué prácticamente va a ser cero, no? Porque la diferencia entre ambos es de 3,8 por 10 a la menos 8. Esto de aquí es prácticamente cero, ¿no? Entonces, para que esta ecuación uno y esta ecuación 2 sean prácticamente iguales, mi valor de I sub 2 tiene que ser igual a 0,55. Entonces, por ende, si mi valor de I sub 2 es igual a 0,55, puedo determinar cuánto es la abertura, ¿no? De mi compuerta, porque yo sé que la abertura de mi compuerta es igual a I sub 2 sobre C sub C, siendo en este caso C sub C 0,61, ¿no? Entonces, para que se cumplan estas condiciones, mi abertura de mi compuerta debiera ser igual a 0,914 aproximadamente, ¿no? 0,914. Y con ello procedo básicamente a evaluar y a resolver, ¿ya? Entonces ya aquí ya he resuelto, ¿no? Ya he determinado cuánto sería mi tirante I2 y además cuánto sería la abertura de mi compuerta, ¿no? Vamos a poner por aquí. Ahí está. Obviamente no lo voy a dar en todos esos decimales, ¿no? Aprox o algo así, ¿no? 0,56, 0,91, ¿no? Aproximadamente. Entonces ahora lo que tengo que hacer es evaluar si mi flujo se trata de un flujo que es modular o no. Entonces para ello, mi valor de abertura tiene que ser menor, perdón, a 2 tercios del tirante 1. Si eso sucede, mi flujo es modular.
Si eso no sucede, tendré que utilizar otras ecuaciones para poder resolver este problema, porque ya no se trata de un flujo modular, ¿no? Entonces procedo a resolver, ¿no? 2 tercios por I1, ¿no? I1 es igual a 1.6024. Por 2 tercios eso me da 1.068. Entonces este valor de 1.068 es mayor a mi abertura que he acabado de determinar, que es 0.91. Entonces se cumple y por ende mi flujo que pasa debajo de mi compuerta es un flujo modular, ¿no? Es un flujo modular, ¿ya? Entonces, esos son básicamente los criterios que hay que tener en cuenta para poder, en ese sentido, resolver, ¿no? El problema, ¿no? Que es un problema típico, ¿no? Aquí hay que tener bien claro la teoría, ¿no? Si mi valor de abertura es menor a 2 tercios de I, se trata de un flujo modular, ¿no? Eso es para el caso de una descarga libre o flujo modular, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar esta situación, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, aquí hay otro ejercicio más que prácticamente es muy similar al anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle eh, la oportunidad a ustedes de que puedan desarrollarlo y aquel que desarrolle este ejercicio, que como ya vimos es muy similar al anterior, obtiene un punto adicional para la práctica número 2 que es mañana, ¿ok? Que es mañana. Así que, nada, manos a la obra. ¿Cuánto tiempo les voy a dar? Mm, será 10 minutos, porque esto es rápido, ¿no? Ya han visto cuál es el procedimiento que hay que hacer para el tirante, para eh, el ejercicio anterior que hemos hecho y que están viendo en pantalla, ¿no? Ahora es muy similar, por no decir que es igual, pero con otros datos, para entender si, para saber si han comprendido lo que se ha dicho, ¿no? Entonces, a ver, son las 8:15 hasta las 8:25. El que termina, por favor, me levanta la mano. ¿Ok? Muy bien, ahí está. Lean bien, por favor.
Muy bien, ¿alguien pudo resolver el ejercicio? ¿Alguno pudo resolver lo que se solicita? Se solicita cuántos sería el tirante I1 y cuánto sería el tirante I2. ¿Alguno? ¿O alguien estuvo cerca? ¿O alguien tiene alguna idea? Nadie. Ok, vamos a ver cómo se resuelve y luego pasamos a las consultas. Sí, profe, porfa. La idea es que ustedes resuelvan, pues, muchachos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mañana es la práctica, así que bueno. A ver. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Bueno, ya les enseñé a usar el solver por si no lo sabían usar, ¿ya? Ya. Acá dice determinar el tirante, los tirantes I1 e I2. I1 es antes de la compuerta e I2 es después de la compuerta, ¿no? Y verificar si se trata de un flujo modular, ¿no? Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, ¿no? Ahora, ¿no? Ya no nos piden conocer cuánto es la abertura y cuánto es el tirante I2, ¿no? Sino ahora el tirante I1 y el tirante I2, ¿no? Entonces aquí básicamente es una simple variación, ¿no? Caudal 4 metros cúbicos por segundo, base 2 metros, coeficiente de contracción 0,61 y el valor de la abertura en este caso es 0,5, ¿no? Entonces procedemos, ¿no? Procedemos, o sea, de la misma forma que hemos hecho anteriormente, ¿no? A ver, tengo caudal, tengo base, tengo coeficiente de contracción, tengo de abertura en este caso, ¿no? Disculpen. Eh, a ver, ¿a cuánto es el área de mi orificio, no? El área de mi orificio es, en este caso, el ancho, que es 2 multiplicado por el espesor, que es, por la altura, que es 0,5. Entonces 2 por 0,5 es 1, un metro. ¿Qué más? El valor de I1, a este valor de I1 es el que yo le voy a dar, o sea, voy a asumir yo un valor, ¿no? Voy a tratar de asumir un valor. Mi tirante conjugado I2 es mi coeficiente C sub C multiplicado por el área, ¿no? Entonces aquí ya determiné cuánto es el valor de I2, ¿no? C sub C por la abertura, perdón. Eso es 0,305, ¿no? Igual aquí genero mis dos ecuaciones, ¿no? Por aquí tengo una primera ecuación que me dicen que el valor de C sub D es igual a C sub C sobre 1 más I sub 2, 1. Y la siguiente sería caudal sobre el área por la raíz de 2G por I1 menos I2, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Aquí yo voy a asumir un valor de I1, que va a ser mi incógnita, y mi función objetivo va a ser que la ecuación 1 y la ecuación 2 sean iguales a 0, ¿no? Entonces, igual, a ver, procedemos, colocamos 1, vamos a probar, vamos a solver, ¿no? Siempre partimos con 1, pues, ¿no? Ya. ¿Cuál es el que yo voy a optimizar? Esto que está aquí. ¿A cuánto lo quiero optimizar? Que sea 0 o muy cercano a 0, ¿no? Eh, Perdón, me estaba equivocando. Lo que yo quiero optimizar es esto, ¿no? Esto de aquí. Esta es mi función objetivo. Esa función quiero que sea 0 o muy cercano a 0, ¿no?
Y para ello, ¿qué voy a cambiar? Lo que voy a cambiar es mi tirante I1. Y ya está. Procedo. Procedo. Inmediatamente me da la respuesta, ¿no? Me dice que para que esto de aquí sea 0, prácticamente, porque está elevado a 10 a la menos 7, prácticamente 0 eso ya. Mi valor de I1 tiene que ser igual a 2.74, ¿no? Mi tirante I1 tiene que ser igual a 2.74. 2.74. Ahí está. Entonces ya he determinado cuánto es mi tirante I1 y cuánto es mi tirante I2, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si se trata de un flujo modular o no? Aplico la condición, ¿no? La abertura tiene que ser menor que 2/3 de mi tirante 1, ¿no? 2/3, mi tirante 1 es 1.827 aproximadamente. Y con ello determino en ese sentido que mi abertura, ¿no?, es, en este caso, perdón, mi abertura va a ser menor que 1.827, ¿no? Se cumple la condición, entonces se trata de un flujo laminar, modular, perdón, ¿no? Flujo modular. Entonces, así de sencillo es resolver, ¿no? Con puertas, ¿no? Así de sencillo es resolver con puertas, ¿no? Ojo que eso serían compuertas sobre flujo libre, ¿no? Si se tratase de un flujo sumergido, bueno, lo único que va a cambiar aquí es la ecuación nada más, ¿no? Lo único que cambia aquí es la ecuación nada más, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo único que va a cambiar aquí es la ecuación, el coeficiente de descarga, de ahí todo lo demás se va a mantener tal y como lo hemos podido en ese sentido observar, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta es la ecuación que en ese sentido va a variar. Es simplemente eso, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿Ya están preparados para la práctica de mañana? A ver, vamos a proceder a llamar a asistencia. Levantan la mano, por favor. Artiaga Pardo, Luis Calderón, Barzola Quispe, Calderón Meléndez, Canchari Gambino, Carguatanta Cerdán, ya. Chávez Condorguamán, Cristóbal Guaripata, Udaca Díaz, Cutimbo Capa, De la Cruz Sánchez, Galarza López, Hermosilla Villacorta, Inostroza Salvatierra, Cácer Romero, Lizana Otiniano, Yancaya Caya, Lucas Mendoza, Luján Cabanillas, Mendoza Espinosa, Montes Mendoza, Oriondo Mesa, Palacios Ramos, Poma Matos, Puca Vázquez, Reyes
Cisneros, Rubiños, Gamero, Sánchez Guillén, Sánchez Zúñiga y Velarde Trujillo. Muy bien. A ver. ¿A alguien no ha llamado por si acaso? Calderón Mediante. Sí te he llamado, otra cosa que no has contestado, Calderón. A ver, vamos a corregir ya. ¿Quién más? ¿Nadie más? Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, si es que hubiese algún inconveniente con el software HeadRAS, ¿en qué sentido habría algún inconveniente con el software HeadRAS, Alan? ¿Mm? ¿Cómo es que habría algún inconveniente con el software HeadRAS? No debería. No, no debería. No debería. Ustedes tienen, se supone que ustedes no se descargan el software para la práctica, ¿no? Sino que ya en ese sentido ya lo tienen descargado, han practicado, ¿no? Entonces deberían saber cómo funciona su HeadRAS, ¿no? Ya. Este, por favor, practiquen, estudien. eh, Mañana es la práctica, en el horario de práctica, repasen. Ya les he comentado hasta dónde viene, ¿no? Entonces tienen que practicar, tienen que estudiar. Viene GTRAS, definitivamente, así que se va a tener que enviar el archivo, ojo, ¿no? No es que yo voy a enviar pantallazos, sino que también se envía el archivo original, porque se va a evaluar el archivo original. Por favor, tengan mucho cuidado al momento de enviar el archivo original, ¿no? Porque se envía toda la carpeta que tiene todo el archivo completo, ¿no? Yo no puedo enviar solamente un, un ítem, sino tengo que enviar todo el proyecto completo. Porque si ustedes envían un ítem, no va a correr el programa, ¿no? Entonces, toda la carpeta en donde van a guardar su modelo, ahí tienen que enviarlo, ¿no? Yo tengo el programa 4.1, ¿no habría problema? No, no habría problema. El 4.1 funciona perfectamente. Yo también tengo el 4.1 y yo trabajo así que no hay problema. En RAR que se genera, se envía todo, toda la carpeta. Ustedes cuando hacen un proyecto en HeadRAS, crean un proyecto, ¿no? Y ese proyecto se guarda en una carpeta, ¿no? Entonces tienen que enviar toda esa carpeta completa, ya, toda la carpeta. Porque esa carpeta completa contiene todo lo que ustedes van desarrollando, ¿no? Por cada ítem, por cada parte se va creando un archivo, ¿no? Es decir, ustedes crean una geometría, se crea un archivo de geometría, ¿no? Crean o ingresan caudales, se crea un archivo de caudales. Entonces todo tienen que enviarlo. No, este examen no viene hasta con puertas, ¿no? Solo viene hasta lo que hemos hecho. A ver, déjame ver ya. Déjame ver. No creo, no creo que vendría. Pero déjame ver por si acaso. Aquí tengo el examen. A ver, un minuto. A ver, veamos. Mm,
No, no viene. Solo viene hasta donde hemos desarrollado la semana pasada, hasta con puertas. Hasta ahí nada más viene. Perdón, hasta sifones. La semana pasada hemos desarrollado sifón. Exacto. Sí, sí, sí. Vienes a sifones. Entonces, repasen sifones. Ojo, una fija, sifones. Y bueno, headras, ¿no? Headras, lo que hemos visto. Simplemente les podría comentar eso. Eh, Flujo gradualmente variado también, estudien. Y bueno, headras, headras, sí. ¿Ya? No sé si habría alguna otra pregunta. ¿Cuántas preguntas son? Son tres preguntas nada más. Tres preguntas. Entonces distribuyan bien su tiempo. ¿Tienen alguna otra consulta referente al trabajo de repente? ¿O aún no? Con respecto a los envíos, ayer me han hecho el envío de trabajo, del segundo avance, lo voy a revisar y en estos días les estoy enviando un correo con las observaciones referentes a ese avance. ¿Ya? Chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta. En todo caso, si no hay ninguna otra pregunta, hasta ahí nos estaremos quedando. Por favor, concéntrese bien para la prueba y ya vayan finalizando parte del trabajo. La próxima semana doy los lineamientos generales para la presentación del trabajo para que en ese sentido puedan sustentar correctamente, ¿no? También voy a tratar de enviar ya entregar las notas referentes a la práctica número 2, ¿no? Sí, Juan Diego, dime. Profesor, ¿cuánto tiempo va a durar la PC con todo y los tiempos de envío y todo? A ver, déjame observar. Mm, a ver, acá tengo. La práctica es de a las 2 de la tarde, ¿correcto? Sí, en el horario de práctica. Ya. Entonces el tiempo adicional que se les va a dar es 20 minutos más, ¿no? Es decir, la práctica dura de 2 a 4 y hasta las 4:20 como máximo se va a tener que subir la prueba, ¿no? Fuera de ese plazo ya no se considera. ¿Ya? Sí, coméntame, Paola, referente a que a la segunda entrega o a la primera. Ya, la segunda todavía lo estoy revisando, Paola. Les voy a terminar de revisar y les voy a enviar un mensaje indicando de los puntos que hay que mejorar, ¿no? De igual forma, la próxima semana nos reunimos grupo por grupo para indicarles en ese sentido las apreciaciones finales ya antes de la presentación final, ¿ya? Pero referente a la entrega de esta semana, todavía no he terminado, ¿no? Recién me han enviado ayer, ¿no? Entonces, tengo cuatro grupos, pero dos grupos todavía me faltan, entonces voy a mejor terminar todo y se los hago llegar por correo, ¿ok? Está bien. ¿Qué más? ¿Qué otra duda, chicos, tienen? Muy bien, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, nos estamos quedando ahí. Suerte con la práctica. Igual si hay alguna consulta adicional, me escriben nada más. Pero la práctica está sencilla, no solamente son tres preguntas nada más. Una fija es de sifón, una fija es de gradualmente variado y otra de GTRAS. Así que nada, hay que repasar nada más. Profesor, más o menos cuánto va a valer la pregunta de HeadRAS.
Las preguntas valen entre 6 y 7. Hay dos preguntas que valen 7 puntos y una pregunta que vale 6 puntos, ¿no? O sea, la diferencia no es mucha, Está bien, profe, ¿ya? gracias. Hay dos preguntas que valen 7 y una pregunta que vale 6. Entonces, esa es la distribución de puntajes, ¿no? Está bien, profe, gracias. Ya, perfecto, chicos. Ah, Muy profesor, quería bien. comentarle que a los chicos del salón que no se olviden hacer su encuesta. Sí, Que no por se favor, olviden. chicos, apoyen a su compañero Sí, hay que para la no se... encuesta Sí, respectiva. por favor. Ya. Muy bien. Pueden aprovechar estos 10 minutos que tenemos para poder finalizar con la encuesta. Sí, profe. Porque creo que dura hasta esta Ya. semana nomás. Una semana de duración tiene. Listo, chicos. Cuídense.